La tarde caía lentamente sobre Ciudad de México, tiñendo los edificios de un resplandor dorado que parecía suspendido en el aire. Era ese brillo único que regala mayo cuando el sol se despide con majestuosidad y convierte la ciudad en un escenario de ensueño. En los estudios de Televisa San Ángel, todo marchaba con la rutina habitual, técnicos ajustando cables, productores, revisando cronogramas, asistentes corriendo de un lado a otro. Pero en el set de primera mano algo se sentía distinto. El ambiente tenía una electricidad especial, una expectación que se respiraba en cada rincón. Las cámaras estaban calibradas con precisión milimétrica, los micrófonos probados más de una vez, las luces ajustadas para resaltar hasta el más mínimo detalle. Todo estaba listo porque esa tarde llegaría alguien que no necesita presentación, Lucero. La mujer que desde niña había conquistado a México con su sonrisa radiante y su voz cristalina. La que con el paso de los años se convirtió en un símbolo de cercanía y talento. Y que hoy a sus 55 años sigue irradiando la misma fuerza magnética que en sus primeros pasos. El murmullo en los pasillos se interrumpió de golpe cuando un Mercedes negro se detuvo frente a la entrada principal. Los guardias hombres, acostumbrados a la rutina de las celebridades, no pudieron evitar incorporarse con un respeto especial. La puerta se abrió y ella descendió con la elegancia de quien no necesita artificios, un traje sastre blanco finamente adornado con detalles plateados. El cabello castaño cayendo en ondas naturales sobre los hombros. Un maquillaje sutil que resaltaba la profundidad de sus ojos. Era Lucero, la artista, la mujer, la leyenda viva. «Buenas tardes, señora Lucero», saludó uno de los guardias, con un tono que dejaba escapar la admiración. Ella respondió con una sonrisa cálida, sincera, sin aires de diva. Era la misma calidez con la que cualquiera saludaría a un viejo amigo en la puerta de casa. Avanzó por los pasillos rumbo al set. Cada trabajador que la cruzaba en el camino detenía sus labores por un instante. Algunos la miraban con la emoción de quien contempla a una figura inalcanzable. Otros con la complicidad de los años compartidos detrás de cámaras. Pero todos coincidían en algo: Lucero no era simplemente una estrella, era una institución. En su camerino Maribel, su maquillista de confianza durante 15 años, daba los últimos toques con la concentración de quien conoce cada detalle de un rostro que ha acompañado a lo largo del tiempo. «¿Estás nerviosa?», preguntó suavemente mientras aplicaba rubor en sus mejillas. Lucero respiró profundo. «Un poco. ¿Sabes qué? Que nunca me ha gustado hablar demasiado de mi vida personal, pero esta vez siento que debo hacerlo». No hubo necesidad de más palabras. Maribel entendió. Conocía cada gesto, cada inflexión en la voz de Lucero. Supo de inmediato que esa entrevista marcaría un antes y un después. A las 5 en punto, Lucero entró al set. Su caminar combinaba elegancia con cercanía, como si cada paso reafirmara la razón por la cual el público la sigue amando después de décadas. Gustavo Adolfo Infante y Mónica Noguera la recibieron con abrazos que destilaban afecto genuino. En ese instante las cámaras parecieron desvanecerse, no eran entrevistadores, y Estrella eran amigos reencontrándose tras años de complicidad. Los primeros minutos de la charla fluyeron con frescura. Hablaron de su nueva gira por Latinoamérica, de sus proyectos como empresaria, de su empeño en apoyar a jóvenes talentos mexicanos. Lucero respondía con esa seguridad que da la experiencia, alternaba bromas con reflexiones profundas, recordando momentos que arrancaban sonrisas y compartiendo visiones que invitaban a pensar. Pero de repente la atmósfera cambió. Se sintió un giro como cuando una orquesta pasa de una melodía ligera a un compás más solemne. Mónica, con un tono suave pero firme, lanzó la pregunta que todos esperaban, y que hasta ese momento nadie había osado formular en ese escenario. «Lucero, sabemos que no te gusta hablar de tu vida personal, pero hay algo que tus fans han querido saber desde siempre». El silencio se extendió en el estudio. Los reflectores parecieron iluminar aún más su rostro. La cámara hizo un primer plano capturando ese instante fugaz, en el que sus ojos mostraron vulnerabilidad,
antes de recuperar su serenidad habitual. ¿Qué pasó con el anillo que te dio Mijares? El tiempo se detuvo. Ni un murmullo, ni un movimiento. Hasta los técnicos normalmente indiferentes dejaron lo que tenían entre manos. Lucero sostuvo la mirada fija en la cámara como si en ese momento quisiera hablarle directamente al corazón de cada espectador. Tomó aire y con voz clara respondió: «Lo conservo. Nunca lo devolví, no porque lo piense usar, sino porque significa mucho, porque representa todo». El estudio entero quedó atrapado en esas palabras. Era más que una confesión, era una puerta abierta a la intimidad de una mujer que por años había mantenido su vida privada lejos de las luces. Lucero hizo una pausa y con la mirada perdida en algún rincón de sus recuerdos continuó. Fue en una noche de enero en San Ángel. Teníamos casi un año saliendo, aunque ya nos conocíamos desde mucho antes, desde chiquilladas. De pronto la memoria se convirtió en protagonista. Todos los presentes imaginaron aquellas escenas de los años 80, la niña de sonrisa luminosa que conquistaba hogares enteros y el muchacho de voz privilegiada que se abría paso en la música. Dos caminos distintos que inevitablemente volvieron a encontrarse. Estábamos en la terraza de la casa de un amigo en común, prosiguió. Desde ahí se podían ver los volcanes. Era el atardecer. Y el cielo tenía esos colores mágicos naranja-rosa, un matiz que solo la Ciudad de México regala, cuando la contaminación decide dar tregua. Una sonrisa nostálgica iluminó su rostro. Por un instante parecía que volvía a vivir ese momento. No hubo rodillas en el suelo, ni discursos preparados. Manuel nunca fue de esos gestos teatrales, pero cuando estábamos a solas, era diferente. Sus ojos brillaron con un destello íntimo, como si la emoción todavía la recorriera. Estábamos recargados en el barandal hablando de todo y de nada. De pronto sacó una cajita de su chaqueta. Me miró y sin rodeos me dijo: «¿Te animas a visitar conmigo?» Lucero se detuvo. El silencio en el estudio era tan denso que podía cortarse. Los conductores la miraban con respeto, conscientes de que en ese instante no estaban frente a una entrevista cualquiera, sino frente a un testimonio que quedaría grabado en la memoria de todos. La pausa se prolongó, y el público al otro lado de la pantalla sintió lo mismo que los presentes, que estaban siendo testigos de un capítulo íntimo contado con la transparencia de alguien que ha aprendido a abrazar su pasado sin arrepentimientos. Porque no era solo la historia de un anillo. Era la historia de un amor que marcó una época, de una complicidad que trascendió los escenarios y que de algún modo sigue viva en el recuerdo. Era un anillo sencillo, pero lleno de significado. No era la joya más costosa de la vitrina, ni brillaba con la ostentación de los diamantes gigantes que suelen mostrar las revistas. No, era distinto. Oro blanco elegante, discreto, con un diamante que, aunque no era grande, parecía tener luz propia, como si dentro guardara un pequeño destello del universo. Lucero, con la mirada fija en la cámara, recordó lo que Manuel le había dicho. Entonces, pasé semanas buscando el indicado. No quiero algo que grite riqueza. Quiero algo que te hable al oído todos los días. El estudio entero permanecía en un silencio absoluto, atrapado en la confesión. Y Lucero continuó ahora con el tono de quien vuelve a caminar sobre las huellas de su propia vida. «Ustedes conocen la historia», dijo suavemente. «Nos casamos en enero de 1997 en la iglesia de San Ignacio de Loyola. Fue una boda que todos recuerdan como mediática, rodeada de cámaras, titulares y expectativas. Pero para ellos, para Lucero y Mijares, fue íntima a su manera. Ella lo relataba como si aún pudiera sentir el aroma de aquel día, las rosas blancas que llenaban la iglesia, las velas encendidas que desprendían una fragancia sutil y cálida, el murmullo emocionado de los invitados. Su madre en la primera fila lloraba en silencio, con ese orgullo que solo una madre puede sentir. Y Manuel temblaba cuando le puso el anillo en el dedo. Temblaba tanto que estuvo a punto de dejarlo caer. Lucero sonrió al recordarlo, y aquella sonrisa ligera contagió a todos en el set, relajando la tensión que se había acumulado. Después de esa unión,
Vinieron los años maravillosos, las giras interminables, las telenovelas que marcaron época, los viajes, las noches de conciertos con miles de luces brillando desde el público. Y sobre todo la llegada de sus dos hijos, José Manuel y Lucerito. Ella hablaba de pañales de llantos a medianoche, de primeros pasos tambaleantes, de esas primeras palabras que se quedan grabadas para siempre en la memoria. Pero su voz se tornó más profunda, más reflexiva. Y también llegaron el cansancio, las distancias, los desencuentros. No dramatizaba. No había rencor en sus palabras. No había historias de gritos ni de traiciones. Solo la verdad simple y contundente de dos personas que poco a poco se fueron convirtiendo en alguien distinto a quienes se habían casado. Un día, sentados frente a frente en una sala llena de silencio, nos dijimos la verdad, recordó. Ya no éramos una pareja, aunque nunca dejamos de ser familia. Hizo una pausa larga. Sus ojos brillaban con una transparencia conmovedora. El divorcio llegó en 2011. Fueron 14 años juntos, 2 hijos hermosos. Y un amor que no desapareció, sino que se transformó en algo distinto, pero no menos valioso. El público que la escuchaba dentro y fuera de las cámaras esperaba lágrimas, acusaciones, drama. Pero no. Lo que recibían era un testimonio de respeto, de madurez, de agradecimiento. Mónica Noguera, conmovida, retomó la pregunta inicial. ¿Y el anillo? ¿Por qué lo conservaste? Lucero sonrió. Era una sonrisa serena de esas que empiezan en los ojos y se expanden con suavidad hacia los labios. Ese anillo ya no representa un sí romántico. Representa respeto. Representa la familia que construimos. Representa que él fue mi compañero y que de alguna manera aún lo es, aunque de otra forma. Las cámaras captaron el brillo en sus ojos. Una emoción contenida que no llegaba a convertirse en lágrima, pero que revelaba la intensidad de lo que estaba confesando. El anillo está guardado en un pequeño cofre de madera de Olinalá. Continuó haciendo referencia a esas artesanías lacadas de Guerrero que son joyas culturales en sí mismas. Ese cofre me lo regaló una fan en Veracruz hace muchos años, durante una firma de autógrafos. Es precioso negro adornado con dibujos de flores y animales en colores brillantes. Mientras hablaba, sus manos dibujaban en el aire la forma del cofre, como si lo estuviera sosteniendo en ese preciso instante. Dentro de ese cofre, el anillo descansa envuelto en un pañuelo de seda que bordó mi abuela antes de morir. Ella me lo regaló cuando cumplí 15 años, y me dijo, guarda en él algo que valga la pena recordar. Y así lo hice. El CEB entero estaba impactado. Incluso los conductores curtidos en entrevistas y declaraciones de todo tipo se sorprendieron ante aquella confesión tan íntima. Lucero, la mujer reservada que tantas veces había evitado hablar de su vida privada, estaba abriendo un rincón de su alma como pocas veces lo había hecho. A veces abro ese cofre, prosiguió. No para lamentarme de lo que ya no es, sino para honrar lo que fue. Para recordar que hubo un tiempo en que 2 jóvenes creyeron que podían contra todo. Y de alguna forma lo lograron. Gustavo Adolfo Infante, con la intuición periodística que lo caracteriza, percibió que había algo más detrás de esas palabras, y no pudo evitar preguntar. Mijares sabe que conservaste el anillo. Lucero asintió lentamente. Una sonrisa nostálgica se dibujó en sus labios. Lo sabe. De hecho, hace unos años, después de un concierto que dimos juntos en el Auditorio Nacional, lo hablamos. Narró entonces aquel momento como si aún pudiera escuchar los aplausos. El público de pie ovacionando. Sus hijos José Manuel y Lucerito uniéndose a ellos en el escenario para cantar el final. Fue una noche mágica, el cierre perfecto de un círculo de vida y música. Cuando los niños se fueron a celebrar con el equipo, Manuel me miró, con esa mirada suya que parece leer todo lo que no dices, y me preguntó si aún tenía el anillo. Le dije que sí, que lo guardaba como un tesoro. Y él me respondió, yo también lo hubiera guardado. Hay cosas que no se devuelven ni con un divorcio. El estudio quedó en silencio de nuevo. Pero esta vez no era un silencio expectante, sino uno cargado de respeto. No había nada más que añadir.
Todos comprendieron que no se trataba solo de un objeto guardado en un cofre, sino de un símbolo, un recordatorio de que el amor, aunque cambie de forma, nunca desaparece del todo. En ese instante todos comprendieron que lo que estaban presenciando no era una entrevista más. No, era algo mucho más grande, más íntimo, más humano. Era un acto de generosidad emocional de Lucero hacia su público. Con voz firme, sin una sola duda en su timbre, dijo: «Uno no entierra un amor así, solo lo transforma». Y esas palabras tan simples y tan profundas quedaron flotando en el aire. Lo que nadie en el set sabía, excepto quizá el productor, era que entre bastidores en silencio, escuchando cada palabra, estaba Mijares. Había llegado minutos antes para ultimar detalles de la próxima gira conjunta, y al enterarse de la entrevista, decidió esperar sin hacerse notar. Allí estaba, apenas a unos metros de distancia, observando con una mezcla de nostalgia y orgullo. Mientras tanto, en el escenario, la entrevista retomaba un rumbo distinto. Los conductores decidieron suavizar la intensidad del momento y hablaron de un tema más actual: el éxito de Lucero en el mundo digital. Porque sí, Lucero, esa artista que nació y creció bajo los reflectores de otra época, había demostrado que los nuevos tiempos no eran un obstáculo para ella. Muy al contrario, eran una oportunidad. La gente piensa que los que venimos de otra generación no entendemos nada de redes sociales, comentó con una risa cristalina que llenó el set. Pero la verdad es que me encanta esta forma de conectar con el público. Es más directa, más honesta en cierto modo. Y no exageraba. Su podcast En Confianza con Lucero se había convertido en uno de los más escuchados en toda Latinoamérica. Su canal de YouTube acumulaba millones de suscriptores y sus transmisiones en vivo se llenaban de comentarios y aplausos virtuales. Había logrado lo que muchos de sus contemporáneos no consiguieron: adaptarse a un mundo en constante cambio sin perder su esencia. El secreto, confesó con serenidad, es no pretender ser quien no eres. Tengo 55 años. He vivido lo que he vivido y no cambiaría nada de eso. Pero eso no significa que no pueda aprender, crecer, evolucionar. Mónica asintió casi admirada al escucharla. Era como si Lucero hubiera aprendido a surfear la ola del tiempo con la naturalidad de quien nunca se opone al cambio, sino que lo abraza. Fue entonces cuando Gustavo retomó la conversación con una pregunta que muchos espectadores se hacían. Hablando de evolución, tu relación con Manuel también ha cambiado de una forma que inspira a miles. No es común ver a exparejas compartir escenario, giras y hasta bromear en redes sociales. Lucero sonrió como si la respuesta fuera obvia. Al principio no fue fácil, admitió. Después del divorcio necesitábamos distancia. Era necesario para sanar, para reencontrarnos como individuos. Pero teníamos dos razones muy poderosas para mantenernos unidos, José Manuel y Lucerito. Se acomodó en el sillón, adoptando una postura más relajada, como quien decide hablar desde el corazón. Nuestros hijos nunca nos vieron pelear, nunca nos escucharon hablar mal el uno del otro. No lo hacíamos para aparentar. Simplemente no había rencor. Claro, hubo tristeza, nostalgia, pero no esa amargura que destruye. Un asistente se acercó a ofrecerle agua. Lucero agradeció con un gesto amable y bebió un sorbo antes de continuar. Con el tiempo las heridas cicatrizan. Y un día, en la graduación de José Manuel, estábamos sentados juntos aplaudiendo con el corazón hinchado de orgullo. Nos miramos y sin palabras supimos que estábamos bien, que habíamos logrado lo imposible: seguir siendo familia después del divorcio. Entre bastidores, Mijares escuchaba esas palabras conmovido. Nunca habían planeado convertirse en un ejemplo de madurez, pero de alguna forma su historia se había transformado en inspiración para quienes buscaban una manera más sana de atravesar una separación. Lucero recordó entonces un episodio clave. Cuando nos propusieron hacer una gira juntos, pensé que era una locura. Pero Manuel lo vio de otra manera. Siempre hemos cantado bien juntos, me dijo. Y el público merece recordarlo. Lo que comenzó como un experimento, una serie limitada de conciertos titulada Hasta que nos hicieron cantar juntos, terminó por convertirse en un fenómeno cultural.
Más de 5 años recorriendo escenarios en todo el continente con funciones agotadas y un público que no se cansaba de verlos compartir canciones y complicidad. La magia está en que no fingimos, explicó Lucero. No pretendemos ser la pareja perfecta, ni siquiera una pareja. Somos dos personas que compartieron un capítulo hermoso de sus vidas, que se respetan profundamente y que disfrutan haciendo música juntos. Y esa era la clave de su éxito: autenticidad. En un mundo donde las rupturas mediáticas solían convertirse en espectáculos de acusaciones y reproches, Lucero y Mijares ofrecían un camino distinto, limpio, esperanzador. Mónica, con la valentía de dar voz a lo que miles de fans habían soñado en silencio, preguntó con suavidad: ¿nunca pensaron en retomar la relación? Lucero sonrió con ternura y un destello de diversión en los ojos. Esa pregunta nos la hacen, siempre, respondió con franqueza. Y la respuesta es no. Hizo una pausa buscando las palabras justas. No porque no nos queramos, claro que nos queremos. Pero entendimos que nuestro amor funciona mejor de esta manera. Como dice una canción, a veces lo mejor que puedes hacer por alguien a quien amas es dejarlo ir. Se inclinó ligeramente hacia adelante como queriendo acercarse a los conductores y al público al mismo tiempo. Además, ¿para qué reatar lo que ya no necesita título? Lo que tenemos va más allá de papeles y etiquetas. Nos une lo que somos para nuestros hijos. Nos une la historia que construimos juntos. Y nos une lo que seguimos construyendo ahora desde otro lugar. En ese momento, una productora levantó discretamente la mano para dar la señal. Era hora de ir a corte comercial. Gustavo, siempre profesional, se dirigió a la cámara. Estamos conversando con Lucero, quien nos ha abierto su corazón de una manera extraordinaria. Volvemos en unos minutos con más de esta entrevista exclusiva. Las luces del set bajaron un tono, las cámaras dejaron de grabar, y Lucero en silencio respiró profundamente, como liberando todo el peso de lo dicho. Entre bambalinas. Mijares cerró los ojos por un instante, quizás para contener la emoción, quizás para atesorar el momento, porque sabía mejor que nadie que lo que acababa de escuchar era mucho más que una confesión, era un testimonio de vida. Lucero respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una mezcla difícil de describir: vulnerabilidad y al mismo tiempo una inesperada sensación de libertad. Aquella entrevista, que comenzó como una conversación más sobre proyectos y giras, se había transformado en una ventana abierta a su alma. Nunca había hablado tan abiertamente sobre ese anillo, sobre el verdadero significado que tenía para ella. Ahora, sin embargo, las palabras fluían con una naturalidad que sorprendía incluso a quienes la conocían de toda la vida. El equipo técnico entró en acción. Un asistente ajustó con cuidado el micrófono que llevaba prendido al traje, mientras otra persona retocaba apenas el brillo de su maquillaje. La cantante se mantuvo en silencio, inmóvil, con la mirada baja, como si aún estuviera digiriendo la intensidad de lo que acababa de confesar. Fue entonces cuando Mónica, con un gesto delicado y cómplice, se inclinó hacia ella y le susurró: «Gracias por compartir algo tan personal. Sé que no es fácil para ti hablar de estos temas». Lucero levantó la mirada y esbozó una sonrisa suave, serena, la sonrisa de alguien que ha aprendido a reconciliarse con sus recuerdos. «A veces las palabras necesitan tiempo para madurar», respondió. «Creo que después de tantos años, era el momento adecuado para contar esta parte de mi historia». Lo que nadie en el set imaginaba, ni siquiera Mónica o Gustavo, era que tras bambalinas, entre las sombras de los bastidores, Manuel Mijares estaba escuchando cada palabra. Había llegado minutos antes para coordinar algunos detalles de la próxima gira conjunta y, al enterarse de que Lucero estaba en entrevista, decidió esperar. No quería interrumpir, no quería robarle protagonismo. Se limitó a permanecer ahí quieto, con una expresión en el rostro que mezclaba orgullo, nostalgia y un toque de melancolía. El productor, al verlo, se le acercó con discreción. «¿Quieres saludarla?», le susurró. «Podemos preparar una sorpresa para el final del programa». Mijares lo pensó apenas un instante, pero enseguida negó con la cabeza. No respondió, con voz baja, casi solemne: «Este es su momento. Yo tendré el mío cuando llegue la ocasión».
Mientras tanto, en el set, la entrevista seguía su curso. Los reflectores volvieron a encenderse, la luz roja de las cámaras parpadeó, y Gustavo retomó el hilo con una voz cargada de entusiasmo. Estamos de vuelta con Lucero, quien nos ha abierto su corazón de una manera extraordinaria. Nos contaba hace unos minutos sobre ese anillo de compromiso que guarda como un verdadero tesoro. Lucero. Muchos ya se preguntarán, tus hijos conocen esta historia. Ellos saben el significado que tiene para ti. Lucero sonrió al escuchar la pregunta. Era una sonrisa teñida de ternura, de amor incondicional. ¿José Manuel lo sabe?, contestó. Hace algunos años, cuando estaba a punto de comprometerse con su novia, me pidió ver el anillo que su padre me había dado. No quería copiarlo, no quería repetirlo. Simplemente quería conectar con esa parte de nuestra historia. El estudio entero parecía inclinarse hacia adelante, atento a cada palabra. Lucero continuó. Abrí el cofre de madera donde lo guardo y se lo mostré. Lo tomó entre sus dedos, lo observó en silencio durante unos segundos que me parecieron eternos. Luego me miró y, con esa sinceridad que solo un hijo puede tener, me dijo algo que jamás olvidaré. Ahora entiendo por qué lo conservaste. No es solo un anillo. Es la prueba de que algo hermoso existió. Hubo un silencio inmediato. Nadie respiraba fuerte, nadie se movía. Era el tipo de silencio reverente que uno guarda frente a una obra de arte o frente a un recuerdo sagrado. Lucero, con los ojos brillantes, prosiguió. Lucerito, en cambio, es distinta. Ella siempre ha sido más reservada, más introspectiva. Nunca me preguntó directamente por el anillo. Pero recuerdo una vez. Estábamos ordenando fotografías antiguas para un proyecto familiar y encontró una de nuestra boda. Era una toma en primer plano de nuestras manos recién casados con los anillos brillando. Hizo un gesto en el aire con las manos como si estuviera sosteniendo aquella imagen invisible. Me miró con esos ojos tan parecidos a los de su padre y me preguntó: ¿No te arrepientes? Lucero hizo una pausa larga, el tiempo justo para contener la emoción. Yo supe inmediatamente lo que quería decir. No era una pregunta sobre el divorcio. Era mucho más profunda. Me preguntaba por toda la historia, por haber amado, por habernos casado, por haber intentado construir un mundo juntos, por haber fallado, por habernos reinventado. Tomó un sorbo de agua, dejando que el silencio hablara por ella antes de continuar. Le respondí con toda honestidad: ni un solo día. Porque si algo hubiera sido diferente, ella no estaría aquí. Y ella es el mejor capítulo de esta historia. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no se quebró. Lucerito me abrazó fuerte sin decir nada más. Y aunque no volvimos a hablar del tema, supe que lo había entendido. La atmósfera en el estudio era densa de emoción. Los presentes contenían la respiración, sabiendo que estaban siendo testigos de un momento único y irrepetible. Gustavo, conmovido, pero intentando mantener el tono profesional, intervino. Es admirable cómo han manejado esta situación, Lucero. En un medio donde las separaciones suelen ser tan escandalosas, ustedes lo llevaron con una serenidad ejemplar. Lucero asintió despacio, con una mezcla de orgullo y humildad. No voy a fingir que fue fácil. Cuando anunciamos nuestra separación, los medios se volvieron locos. Todos querían el drama, la traición, las lágrimas. Es lo que vende, lo entiendo. Pero Manuel y yo decidimos desde el primer momento no alimentar esa narrativa. Se inclinó hacia adelante como si estuviera a punto de revelar un secreto guardado por años. Su voz bajó un tono más íntima, más cargada de verdad. Voy a contar algo que casi nadie sabe. La noche antes de anunciar nuestro divorcio, nos sentamos con José Manuel y Lucerito. Eran pequeños todavía, pero merecían escuchar la verdad de nuestros labios antes que de nadie. Se detuvo un instante, respiró hondo, y continuó con solemnidad. Les explicamos con palabras sencillas que mamá y papá ya no vivirían en la misma casa, que las cosas cambiarían, sí, pero que seguiríamos siendo una familia. Les dijimos que eso no terminaría jamás. Lucero cerró los ojos unos segundos, como si volviera a revivir aquella escena. Recuerdo sus caritas confundidas, sus preguntas inocentes, sus abrazos interminables.
Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero también uno de los más importantes, porque ahí decidimos como padres que lo esencial era protegerlos, darles seguridad y amor aunque nuestro matrimonio terminara. Un silencio absoluto dominó el estudio. Ni un movimiento ni un murmullo. El público detrás de las cámaras tenía la certeza de estar escuchando no a una estrella, no a una diva, sino a una madre, a una mujer que había amado y había aprendido a transformar ese amor. Ya luego, cuando los niños finalmente se fueron a dormir aquella noche, Lucero y Manuel permanecieron sentados a la mesa en silencio durante un largo rato. El peso de lo que acababan de hacer contarles a sus hijos que ya no vivirían juntos seguía suspendido en el aire como un eco difícil de disipar. Hasta que entre miradas largas y sin necesidad de demasiadas palabras hicieron un pacto. Un pacto sencillo pero poderoso, se prometieron que sin importar lo que ocurriera después, sin importar si la vida los llevaba por caminos distintos, si algún día decidían rehacer su vida sentimental con otras personas, nunca permitirían que lo que había sido hermoso se manchara. Acordaron que protegerían los recuerdos buenos, no por nostalgia ni por ellos mismos, sino por José Manuel y Lucerito, porque esos recuerdos también les pertenecían a ellos, eran parte de su herencia emocional. Mónica, que hasta ese momento había permanecido en silencio conmovida por lo que escuchaba, intervino con la pregunta que seguramente millones de espectadores se hacían desde sus casas. Lucero, has mencionado varias veces que el anillo representa respeto, familia. Pero dime, ¿no hubo momentos difíciles, momentos en que pensaste en deshacerte de él? La pregunta, aunque directa, fue hecha con respeto. Lucero no se mostró incómoda, al contrario, sus ojos reflejaron gratitud por la sinceridad. Por supuesto que los hubo, admitió, sobre todo al principio. Recuerdo una noche, unos meses después del divorcio. Estaba sola en casa. Los niños se habían ido con Manuel ese fin de semana. Me puse a ordenar un armario y de repente encontré el anillo en un pequeño estuche. Lo sostuve en mi mano por lo que me pareció una eternidad. Su mirada se perdió por un instante en aquella memoria lejana, y su voz se volvió más profunda, casi un susurro. Sentí muchas cosas al mismo tiempo. Tristeza, rabia, nostalgia. Pensé en tirarlo por la ventana, en venderlo, incluso en regalarlo. Quería deshacerme de ese peso, pero algo me detuvo. Y no fue romanticismo ni apego, fue dignidad, creo yo. La certeza de que ese objeto ya no tenía poder para lastimarme. Comprendí que deshacerme de él en un arranque de emoción sería como borrar o negar una parte importante de mi historia. Hizo una pausa larga, como dejando reposar esas palabras en el aire. Con el tiempo entendí que guardar el anillo no significaba aferrarse al pasado, sino honrarlo. Como quien guarda las fotografías de un viaje que ya terminó pero que valió la pena. Ese anillo ya no es una promesa de futuro, es un testigo del pasado, y en eso reside su verdadero valor. Los conductores asintieron lentamente, comprendiendo la profundidad de su reflexión. En aquel estudio no se hablaba ya de un simple objeto, sino de amor, del paso del tiempo, de cómo las experiencias cambian de significado cuando uno decide mirarlas con madurez y no con resentimiento. Gustavo retomó la palabra hilando con delicadeza. Has mencionado que tú y Manuel mantienen una relación cordial, incluso profesional, con sus giras conjuntas. Pero ¿cómo reaccionó tu familia a esta evolución? Sabemos que tu madre, doña Lucero León, siempre tuvo una relación cercana con Manuel. La pregunta arrancó una sonrisa genuina en el rostro de Lucero, una sonrisa de esas que nacen del corazón. Mi madre adoraba a Manuel, confirmó con ternura, y lo sigue adorando. Recuerdo que cuando le contamos que nos separaríamos después de asegurarse de que estábamos seguros de nuestra decisión, lo primero que dijo fue: «Espero que esto no signifique que Manuel dejará de venir a comer los domingos». Una risa suave recorrió el estudio, aliviando la densidad emocional que flotaba en el ambiente. Y así ha sido, continuó Lucero. Manuel sigue siendo parte de nuestra familia extendida. Viene a las reuniones importantes. Celebramos juntos los cumpleaños de los niños, algunas navidades. No todos los años, claro, porque nuestras agendas son complicadas, pero siempre tratamos de hacer el esfuerzo. Mónica, captando un matiz delicado, preguntó con tacto:
¿Y qué pasa cuando han tenido otras parejas? ¿Cómo manejan esa dinámica? Lucero asintió reconociendo la complejidad de la situación. Esa sin duda es la parte más difícil. Requiere mucha madurez de todos. Cuando Manuel comenzó su relación con Pita, yo me alegré genuinamente por él. Es una mujer extraordinaria, lo hace feliz, y eso es lo importante. Por mi parte, yo también he tenido mis relaciones, y Manuel siempre fue respetuoso. Se detuvo un momento evaluando cuánto quería compartir, y luego prosiguió. Lo crucial es establecer límites claros. Nuestras parejas entienden que Manuel y yo compartimos una historia y unos hijos, pero también que lo nuestro como pareja terminó hace mucho. No hay espacio para los celos ni para situaciones incómodas, porque todos los involucrados saben exactamente cuál es su lugar. Luego, con una sonrisa traviesa que iluminó su rostro, agregó: aunque debo confesar que la primera vez que coincidimos todos en la graduación universitaria de José Manuel fue interesante. Estábamos ahí Manuel, yo, su pareja, la mía, todos juntos celebrando. Nos miramos y no pudimos evitar reírnos de lo surreal de la situación. Ahí estábamos como una familia moderna y extendida, orgullosos del mismo hijo. La anécdota arrancó carcajadas y aplausos espontáneos del público presente en el foro. Fue un respiro ligero después de tantas confesiones profundas, una prueba de que incluso las historias más complejas pueden tener momentos de humor y frescura. Gustavo aprovechó el cambio de tono para llevar la entrevista hacia el presente y el futuro de la artista. Volviendo a tu carrera, Lucero, sabemos que estás por lanzar un nuevo álbum. ¿Qué nos puedes adelantar de este proyecto? Los ojos de Lucero brillaron con un destello especial. Esa chispa que siempre se encendía en ella al hablar de su pasión más duradera, la música. Estoy muy emocionada con este proyecto, confesó Lucero con una sonrisa amplia y luminosa. Es un álbum conceptual que explora diferentes etapas del amor desde el primer encuentro, ese momento mágico en el que dos miradas se cruzan y todo cambia hasta esa transformación de la que hemos estado hablando. Se inclinó un poco hacia adelante como quien comparte un secreto con el público. No es autobiográfico en el sentido literal, pero claro que está nutrido por mis experiencias, por lo que he vivido y sentido a lo largo de los años. El entusiasmo en su voz era contagioso. A sus 45 años, Lucero irradiaba la misma energía que cuando, siendo apenas una adolescente, conquistó los escenarios por primera vez. Se notaba que seguía negándose a quedar atrapada en fórmulas del pasado. He colaborado con compositores jóvenes, con productores que traen ideas frescas. He experimentado con sonidos nuevos, con fusiones que quizás la gente no espera de mí, pero todo sin perder mi esencia. Creo que mis fans se van a sorprender, pero en el buen sentido, añadió con un guiño cómplice. Mientras ella hablaba con ese brillo inconfundible en los ojos tras bambalinas, Mijares la observaba en silencio. Conocía bien ese gesto, esa chispa que se encendía en ella cada vez que hablaba de un proyecto que la apasionaba. Era la misma Lucero de siempre, resiliente, entusiasta, incansable. Esa mujer capaz de levantarse una y otra vez, reinventarse y volver a brillar. Una de las canciones del álbum, continuó Lucero bajando un poco la voz como para acentuar la confidencia, se titula El Anillo. Y antes de que me lo pregunten, sí está inspirada en parte en la historia que les he contado hoy. Hubo un murmullo inmediato en el estudio. Mónica se inclinó hacia ella intrigada. Podemos escuchar un adelanto. Lucero rió suavemente, con esa risa cristalina que parecía iluminar el ambiente. Me encantaría, pero si lo hago mi equipo me mata, bromeó arrancando carcajadas. Lo que sí puedo compartir es un fragmento de la letra. Cerró los ojos un instante como conectando con la esencia de la canción, y luego recitó con una voz suave y cadenciosa. No es el oro ni la piedra lo que guardo con esmero, es la historia que contiene las promesas que cumplió. No es un círculo perfecto, es un viaje que no muere. Es la prueba de que el amor, aunque cambie, no se pierde. El estudio quedó en silencio, un silencio reverente, absorto en la poesía de esas palabras que parecían condensar toda la conversación de la noche. Es preciosa, dijo Mónica visiblemente conmovida. Gracias, respondió Lucero con humildad. La compuse junto con mi hija Lucerito.
Ella tiene un talento increíble para la música, aunque es más reservada que nosotros. Fue un proceso muy especial, muy sanador para ambas. Gustavo, siempre atento, intervino con una observación que añadió aún más profundidad a la charla. Me llama la atención algo, Lucero. La canción se llama El Anillo, pero en la letra hablas de promesas cumplidas, no rotas. Es una perspectiva poco común considerando que ese matrimonio terminó. Lucero asintió lentamente, apreciando la observación. Esa es precisamente la esencia de lo que quiero transmitir. Cuando Manuel y yo nos casamos, nos prometimos amor, respeto, formar una familia, cuidar de nuestros hijos, ser compañeros. Y aunque la forma cambió, muchas de esas promesas sí se cumplieron. Seguimos siendo familia, seguimos respetándonos, seguimos cuidando juntos de José Manuel y de Lucerito. Su mirada se volvió intensa, buscando que ese mensaje fundamental quedara grabado en quienes la escuchaban. La sociedad tiende a ver el divorcio como un fracaso, como un montón de promesas rotas. Pero yo prefiero verlo como una transformación. Las promesas evolucionan igual que las personas. Lo que prometimos, ser el uno para el otro, cambió sí, pero no desapareció. Aquella reflexión madura y luminosa resonó profundamente en el estudio. No era la versión mediática de una ruptura llena de reproches y titulares ruidosos. Era la voz de una mujer que había procesado su experiencia, que había sabido convertir su dolor en aprendizaje y que ahora lo compartía con serenidad. La entrevista siguió tocando otros aspectos: sus proyectos empresariales, su labor filantrópica, su sorprendente adaptación al mundo digital, donde sus podcasts y videos habían conectado con nuevas generaciones. Pero el tema del anillo y todo lo que representaba había dejado una huella especial no solo en los conductores, sino en los millones de espectadores que seguían la emisión desde sus casas. Hacia el final, Gustavo lanzó la pregunta que estaba en el aire desde hacía rato. Antes de terminar, Lucero, hay algo que muchos fans se preguntan. ¿Qué consejo le darías a esas parejas que están pasando por un proceso de separación, especialmente cuando hay hijos de por medio? Lucero guardó silencio unos segundos. No quería sonar automática ni superficial. Inspiró hondo y habló con la misma calma que había sostenido toda la noche. No me gusta dar consejos sobre temas tan íntimos. Empezó porque cada historia es única. Lo que funcionó para nosotros podría no funcionar para otros. Pero si tuviera que compartir algo de nuestra experiencia, sería esto: recuerden por qué se quisieron. Se inclinó levemente hacia el micrófono como si hablara directamente a cada persona del público que atravesaba ese doloroso proceso. Cuando una relación termina, es fácil enfocarse solo en lo negativo, en lo que falló, en lo que dolió. Pero hubo un tiempo en que esa persona fue lo más importante de tu vida, en que soñabas un futuro juntos. Y si tienen hijos, esa persona ayudó a crear lo más valioso que tienes en el mundo. Esa verdad no desaparece con un divorcio. La emoción en su voz fue creciendo con cada palabra. El rencor envenena y lo hace principalmente con quien lo siente. Si logras soltarlo, aunque no sea de un día para otro, abres espacio para algo mucho más grande, para la paz, para la gratitud, incluso para una nueva forma de amor distinta pero igual de valiosa. Una ovación cerrada invadió el foro. Lucero, con los ojos brillantes, sonrió agradecida. En ese instante quedó claro que no solo había compartido la historia de un anillo, sino también un testimonio de vida que podía iluminar a otros. ¿Y los niños? Los niños lo perciben todo aunque no lo expresen, dijo Lucero con tono reflexivo. Ellos no deberían tener que elegir bandos ni convertirse en mensajeros. Merecen sentir que aunque la forma haya cambiado, siguen teniendo una familia. Luego, con una sonrisa que mezclaba humor y sabiduría, añadió: «Y si pueden llegar al punto de hacer una gira juntos como Manuel y yo, pues mejor, pero no es necesario llegar tan lejos. Con el respeto básico y la comunicación clara es suficiente». El estudio estalló en risas ligeras, rompiendo la tensión emocional y dándole un aire más fresco a la conversación. Mónica, percibiendo que se acercaba el cierre, lanzó una última pregunta. «Lucero, has compartido hoy algo muy personal, algo que nunca antes habías revelado con tanto detalle.
¿Qué te motivó a hacerlo ahora? La pregunta sorprendió un poco a Lucero. Guardó silencio unos segundos mirando hacia abajo como si buscara la respuesta en sus propios recuerdos. Finalmente levantó la vista y contestó con serenidad. Creo que el tiempo da perspectiva. Han pasado 14 años desde el divorcio, casi 30, desde que Manuel me dio ese anillo. Nuestros hijos son adultos, ya están construyendo sus propios caminos. Y yo siento que he llegado a un punto en mi vida en el que puedo mirar hacia atrás con serenidad, sin que los recuerdos arrastren emociones turbulentas. Respiró hondo antes de añadir. Además, en un mundo donde las redes sociales muestran vidas perfectas y relaciones idealizadas, creo que es importante compartir historias reales con sus luces y sus sombras. Tal vez alguien que esté pasando por un momento difícil encuentre consuelo o inspiración en nuestra experiencia. No porque seamos ejemplares, sino porque somos humanos que han intentado hacer lo mejor posible con las cartas que nos tocaron. Una sonrisa cálida iluminó su rostro. Y quién sabe. Quizá esta conversación inspire a Manuel a contar su versión algún día. Sería interesante escucharla. Lucero no lo sabía, pero en ese mismo instante, tras bambalinas, Mijares sonreía discretamente, como aceptando un desafío silencioso. Lucero, dijo Gustavo con solemnidad, ha sido un privilegio escuchar tu historia. Gracias por tu honestidad y por permitirnos conocer esta faceta tan personal de tu vida. El programa estaba por terminar. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Gustavo miró más allá de las cámaras y una sonrisa cómplice se dibujó en su rostro. Lucero notó el gesto, pero antes de que pudiera preguntar el conductor, anunció. Bueno, parece que alguien más quiere agregar algo a esta historia. El aire en el estudio cambió. Las luces parecían más brillantes, el silencio se volvió expectante. Lucero giró la cabeza con curiosidad. Y entonces lo vio. Manuel Mijares caminaba hacia el set. Su andar sereno, esa mezcla de timidez y seguridad que lo había caracterizado siempre acaparó todas las miradas. El cabello ahora matizado de canas le daba un aire distinguido. La sonrisa cálida y franca seguía siendo la misma que había conquistado a miles. Y a ella tantos años atrás. Manuel, susurró Lucero genuinamente sorprendida. El estudio entero contuvo la respiración. Nadie excepto el productor y Gustavo sabía que Mijares estaba allí. Para los millones de espectadores, aquello era oro puro, un momento no planeado imposible de ensayar. Mijares saludó a los conductores con abrazos antes de sentarse junto a Lucero. Le tomó la mano brevemente en un gesto sencillo pero cargado de complicidad. Perdón por la interrupción, dijo con su voz inconfundible, mirando a los presentes y luego a ella. Estaba en el estudio por una reunión de producción y no pude evitar escuchar parte de la entrevista. Y pensé, bueno, ya que estamos hablando de nuestra historia, quizá debería añadir mi perspectiva. Lucero lo miraba entre divertida y emocionada. ¿Estabas espiando, Manuel?, preguntó con ese tono juguetón que siempre habían compartido. Él rió levantando las manos en señal de rendición. Culpable. Pero en mi defensa tú hubieras hecho lo mismo. El estudio estalló en risas, relajando el ambiente, aunque todos sabían que lo mejor aún estaba por venir. Gustavo, retomando su rol de conductor, dijo: Manuel, es un honor tenerte aquí. Lucero nos contaba sobre el anillo de compromiso que le diste y que ha guardado todos estos años. Mijares asintió. Su expresión se volvió más seria, aunque mantenía la calidez en los ojos. Lo escuché, y debo decir que Lucero ha contado la historia con una generosidad que me conmueve. Pero hay partes que solo yo puedo contar. Miró a Lucero como pidiendo permiso. Ella asintió suavemente intrigada. Cuando busqué ese anillo, comenzó, recorrí casi todas las joyerías de Polanco y de Las Lomas. No quería algo ostentoso porque Lucero nunca ha sido así. Aunque algunos piensen que las artistas siempre buscan lo lujoso, ella siempre valoró lo auténtico, lo que tiene alma sobre lo aparatoso. Hizo una pausa como reviviendo aquellos días de búsqueda. Finalmente lo encontré en una joyería familiar muy pequeña. No era el más caro ni el más grande, pero tenía personalidad. Como ella.
Lucero lo miraba con ojos brillantes, sorprendida. Había detalles que nunca había escuchado. Mijares respiró hondo antes de continuar. Lo que Lucero no sabe es que hice grabar algo en el interior del anillo. Una inscripción tan pequeña que probablemente nunca la vio. Los ojos de Lucero se abrieron con incredulidad. «¿En serio nunca lo noté?» «¿Qué dice?» Mijares sonrió entre nostálgico y travieso. Dice: «Siempre mi simple». Un murmullo recorrió el estudio. Lucero llevó una mano a la boca visiblemente conmovida. «Nunca lo prometía todo. ¿Sabes?», explicó Mijares con calma. «No prometía que siempre estaríamos casados porque nadie puede asegurar eso. Pero sí prometía que sin importar cómo evolucionara nuestra relación, siempre estaría ahí». Lucero lo miraba en silencio, los ojos húmedos procesando la revelación. Y en ese instante todos comprendieron que más allá de la separación, más allá de los años entre ellos, había un lazo imposible de romper la certeza de un siempre que había cambiado de forma pero nunca de esencia. «Y lo he estado de una forma u otra», dijo Mijares con voz grave y serena. El estudio entero quedó en un silencio cargado de esos que parecen eternos aunque duren apenas segundos. Ni un murmullo ni un suspiro. Era como si todo el aire hubiera decidido detenerse para dar espacio a esas palabras. Lucero lo miró incrédula con los labios entreabiertos. En su rostro se mezclaban sorpresa, ternura y un dejo de nostalgia. «Nunca me lo dijiste», murmuró con un hilo de voz como si temiera que hablar más alto pudiera romper la magia de aquel instante. «Algunas verdades solo se revelan cuando es el momento adecuado», contestó él con sencillez, sin grandilocuencias, pero con la fuerza de quien ha esperado años para pronunciar esa frase. Lucero esbozó una sonrisa temblorosa. «¿Como hoy?» Él asintió suavemente con esa mirada suya que siempre había sido mitad refugio, mitad enigma. Mónica, recuperando el aire profesional, aunque visiblemente conmovida, intervino con tacto Manuel. «¿Qué sentiste cuando supiste que Lucero había guardado el anillo todos estos años?» Mijares guardó silencio unos instantes. No era un silencio vacío, sino reflexivo. Parecía elegir con cuidado cada palabra como si supiera que lo que estaba a punto de decir quedaría grabado en la memoria de quienes lo escuchaban. «Me sentí honrado», dijo al fin, «porque entendí que lo guardaba no por apego a lo que fuimos, sino por respeto a nuestra historia. Y eso dice mucho de la mujer que es Lucero». Al pronunciarlo giró la cabeza y la miró directamente. Fue un gesto simple pero poderoso en sus ojos. Había gratitud, reconocimiento, y algo que solo las almas que han compartido tanto tiempo pueden entender. Muchas personas después de un divorcio intentan borrar todo rastro de esa relación como si nunca hubiera existido. Pero Lucero siempre ha tenido la valentía de honrar su pasado, de reconocer que incluso las experiencias dolorosas nos forman. Esa es una de las cualidades que más admiro en ella. Lucero bajó la mirada, intentando contener la oleada de emoción que la atravesaba. Cuando volvió a levantarla, sus ojos brillaban húmedos, cargados de lágrimas, que no terminaban de caer. «Sabes», dijo con voz suave, casi confidencial, «nunca hemos hablado realmente de esto. Nos separamos, reorganizamos nuestras vidas, aprendimos a ser copadres en lugar de pareja, incluso a ser amigos y compañeros de escenario. Pero nunca nos sentamos a hablar del significado de los símbolos que quedaron de nuestra relación». «Quizá porque no hacía falta», replicó él con ternura. «Algunas cosas se entienden sin palabras». El público en el foro, que hasta ese momento había guardado un respeto reverencial, dejó escapar un suspiro colectivo. Era evidente que estaban siendo testigos de algo irrepetible. Gustavo, consciente de la trascendencia del momento, pero también del tiempo televisivo, retomó el hilo. «Manuel, ¿y tú, Lucero, tiene el anillo? ¿Pero hay algo que tú hayas conservado todos estos años?» La pregunta tomó a Mijares por sorpresa. Sus ojos se movieron como quien busca entre memorias escondidas. Tras unos segundos de silencio, habló con voz baja, casi confesional. «Conservé la partitura de Corazón Salvaje». Lucero abrió los ojos con asombro. «La canción de nuestra boda». Él asintió despacio. «Sí, la que bailamos como primer baile. No solo la conservé, Lucero, la hice enmarcar.
está en mi estudio donde trabajo en cada proyecto musical. El público dejó escapar un murmullo emocionado. Algunos incluso aplaudieron suavemente como si temieran interrumpir la intimidad del relato. ¿Por qué esa canción?, preguntó Mónica, visiblemente tocada por la confesión. Porque para mí representa algo fundamental, explicó Mijares. El amor, como dice la letra, es salvaje e indomable. No podemos controlarlo ni forzarlo a seguir un camino predeterminado. A veces florece en una dirección inesperada y aprender a aceptar eso sin resentimiento es parte de la madurez. Lucero respiró hondo procesando esas palabras. Es curioso cómo objetos aparentemente simples pueden contener tanto significado. Un anillo, una partitura, son como anclas que nos conectan con momentos que nos definieron. Y que nos recuerdan, completó Mijares con una sonrisa serena, que lo valioso nunca se pierde. Solo se transforma. El productor hizo discretamente la señal. Apenas 2 minutos de programa. Gustavo, con la voz cargada de solemnidad, habló para la audiencia. Ha sido un privilegio presenciar este momento entre ustedes. Antes de terminar, ¿hay algo más que quieran compartir con el público? Lucero y Mijares intercambiaron una mirada que no necesitaba traducción. Era el lenguaje silencioso de 2 personas que habían compartido no solo amor, sino vida. Fue Lucero quien tomó la palabra primero. Solo que el amor tiene muchas formas. La sociedad tiende a valorar únicamente el amor romántico, el de los felices para siempre. Pero hay otros finales que también pueden ser hermosos. Manuel y yo encontramos una forma de transformar lo que tuvimos en algo diferente pero igualmente valioso. Mijares asintió y añadió con voz cálida. Y que los símbolos como ese anillo o mi partitura son importantes en la medida en que nos ayudan a honrar nuestra historia. No a quedarnos atrapados en ella. Las cámaras hicieron un último paneo mostrando a ambos. El cierre fue solemne, auténtico, imposible de ensayar. Cuando el director gritó, «¡Corte el set!», se llenó de aplausos espontáneos. Varios miembros del equipo de producción tenían los ojos húmedos. Sabían que acababan de ser testigos de uno de esos instantes televisivos que quedan para la historia. Lucero y Mijares permanecieron sentados unos segundos más hablando en voz baja, como si necesitaran alargar un poco la intimidad recién creada. «No sabía lo de la inscripción», susurró ella. «Ahora lo sabes», contestó él con esa sonrisa tranquila que siempre había tenido el poder de desarmarla. Ella bromeó, intentando recuperar ligereza. «Cuando llegue a casa voy a revisar ese anillo con lupa». Él rió abiertamente, contagiando al equipo que aún no se había dispersado. «Me parece justo». Ya en el estacionamiento, antes de subir a sus autos, se abrazaron. No fue el abrazo apasionado de los amantes, ni el formal de los exesposos. Fue un abrazo cálido, profundo, el de 2 personas que habían atravesado juntos tormentas y que al final habían encontrado un remanso de paz. Un abrazo que no cerraba un capítulo, sino que abría otro escrito con respeto, complicidad y gratitud. Horas más tarde, en redes sociales, la entrevista ya era tendencia mundial. Los titulares hablaban de el reencuentro inesperado de la confesión del anillo y la partitura de Lucero y Mijares, redefiniendo el amor después del amor. Millones de espectadores sintieron que habían presenciado algo más que televisión. Habían sido testigos de la verdad desarmante de 2 seres humanos que después de todo seguían caminando juntos, aunque en un camino distinto. Una fotógrafa discreta y casi invisible inmortalizó aquel instante, el abrazo de Lucero y Mijares en el estacionamiento. No era un abrazo largo ni espectacular, no era el tipo de imagen que normalmente llena portadas. Y sin embargo tenía un peso distinto. La ternura contenida en sus gestos, la serenidad en sus rostros, la manera en que se sostenían el uno al otro. Todo hablaba de una complicidad que sobrevivía al tiempo. La fotografía comenzó a circular esa misma noche en redes sociales. Primero en pequeños grupos de fans, luego en cuentas de farándula, hasta que en cuestión de horas se convirtió en viral. Miles de comentarios aparecieron como un torrente. Algunos celebraban la madurez de la pareja, otros compartían recuerdos de cuando Lucero y Mijares eran el matrimonio ideal de México,
y muchos en silencio simplemente se conmovían. Ellos, sin embargo, no vieron nada de eso hasta el día siguiente. El primero en enviarles la foto fue su hijo José Manuel, seguido de su hermana Lucerito. Ambos acompañaron la imagen con un mismo mensaje breve, pero cargado de significado. Lucero, al leer esas palabras, sintió un nudo en la garganta. Mijares desde su estudio sonrió con los ojos brillantes, porque esa frase lo contenía todo el deseo cumplido de ver a sus hijos crecer en un ambiente de respeto, el sueño de demostrar que un final no tiene por qué ser sinónimo de ruptura total. Esa misma noche, en millones de hogares de México y Latinoamérica, la entrevista era tema de conversación. En salas iluminadas por la televisión, en cafeterías, en grupos de WhatsApp, en llamadas nocturnas entre amigas. Parejas jóvenes que apenas empezaban su historia, matrimonios que atravesaban crisis, divorciados recientes en busca de paz. Todos encontraron en las palabras de Lucero y Mijares un eco de sus propias vidas. No era un cuento de hadas con un final feliz prefabricado. Era algo más real, y por lo tanto más poderoso, una prueba de que el amor puede transformarse, evolucionar, mutar en amistad, en complicidad, en familia. Un mensaje que decía, no todo lo que termina se rompe. A veces lo que termina se convierte en algo nuevo. Esa noche, mientras el bullicio mediático crecía, Lucero buscó en su habitación el pequeño cofre de Olinalá. Con delicadeza lo abrió y desenvolvió el pañuelo de seda que guardaba en su interior. El anillo brilló bajo la luz tenue de la lámpara. Lo sostuvo un momento entre los dedos sintiendo su peso ligero y luego tomó una lupa de su escritorio. Fue entonces cuando lo vio. 2 palabras grabadas en letras diminutas pero claras. Una sonrisa se dibujó en sus labios, mitad nostalgia, mitad gratitud. No era la sonrisa de alguien que extraña lo perdido, sino de alguien que agradece lo vivido. Era extraño cómo un objeto tan pequeño podía contener tantas memorias, tantos silencios, tantas promesas, que de algún modo habían cumplido su propósito. Lucero volvió a envolver el anillo con el pañuelo, pero antes de cerrar el cofre añadió una nota escrita de su puño y letra. Apenas 2 palabras. Sabía que algún día, cuando ella ya no estuviera, José Manuel o Lucerito encontrarían ese cofre y descubrirían en ese diálogo silencioso de iniciales la verdad más importante que sus padres, aunque separados, habían sabido transformar el amor en algo más duradero que un matrimonio. En otra parte de la ciudad, Mijares trabajaba en su estudio rodeado de partituras. Su mirada se desvió hacia la pared donde colgaba enmarcada la partitura de Corazón Salvaje. La canción de su boda, la melodía de su primer baile como esposos. La había conservado no como un ancla al pasado, sino como un recordatorio de que el amor es indomable, salvaje, imposible de encerrar en un molde. Tomó el teléfono y escribió un mensaje sencillo. ¿Ya encontraste la inscripción? Lucero respondió casi de inmediato. Sí. Algunas promesas sí se cumplen después de todo. Él sonrió. Una sonrisa tranquila, agradecida, sin rastro de melancolía, porque comprendía que la historia entre ellos no había terminado, simplemente se había transformado. Mientras la Ciudad de México dormía bajo un cielo estrellado, 2 personas que alguna vez se juraron amor eterno, descansaban en paz cada una en su hogar, unidas por algo más fuerte que un papel legal o una joya. Estaban unidas por el respeto, por los recuerdos compartidos, por la certeza de que ese siempre grabado en oro seguía teniendo sentido. Al día siguiente, las redes sociales explotaron. Hashtags como Lucero o Mijares, el anillo, siempre se convirtieron en tendencia. Miles de usuarios compartieron sus propias historias, el collar guardado en un cajón, la carta doblada en un libro, la canción que todavía suena en los auriculares. Historias de amores que cambiaron de forma, pero que dejaron huellas imborrables. Y en medio de ese torbellino digital, Lucero publicó en su Instagram una foto enigmática, el cofre de Olinalá, cerrado sin explicaciones, acompañada solo de una frase. Algunas historias no necesitan ser contadas para ser verdaderas. Algunas verdades no necesitan ser exhibidas para ser honradas, siempre. En cuestión de horas, la publicación acumuló millones de likes, y entre los miles de comentarios uno resaltaba por encima de todos el de Manuel Mijares. Como dice aquella canción,
Hay amores que se vuelven resistentes a los daños como el vino que mejora con los años, siempre. Y así lo que comenzó como una pregunta ligera sobre un anillo de compromiso, se convirtió en una lección de vida. Una reflexión sobre el amor, el tiempo y la capacidad humana de transformar incluso las despedidas en nuevos comienzos. Porque al final, como demostraron Lucero y Mijares, no son los objetos los que guardan el verdadero valor, sino las historias que contienen. Y tú que escuchas esta historia, quizás te preguntes, ¿qué guardarías tú como símbolo de un amor que cambió de forma? ¿Qué objeto, qué recuerdo, qué palabra atesorarías para honrar no lo que pudo ser, sino lo que realmente fue? Tal vez, al igual que Lucero, tengas un cofre invisible no de madera, sino del alma donde guardas esos tesoros que te recuerdan quién fuiste, qué amaste y en quién te convertiste gracias a esa experiencia. Porque cada historia de amor, incluso las que no terminan como esperábamos, merece ser honrada. Por lo que enseñó, por cómo transformó, por las personas en las que nos convirtió. Esa es quizá la verdadera magia del anillo de Lucero. No el oro ni los diamantes, sino su poder para recordarnos que amar en cualquiera de sus formas nunca es en vano. Los días posteriores a la entrevista fueron un torbellino. Las imágenes de Lucero y Mijares juntos, sonriendo, abrazándose, hablando con una complicidad que desbordaba la pantalla, dominaron los titulares. No solo en México, sino en toda Latinoamérica. Programas matutinos, noticieros, revistas de farándula, todos hablaban de ellos. Algunos especulaban sobre una posible reconciliación amorosa. Otros celebraban el ejemplo de madurez. Lo cierto era que más allá del espectáculo mediático, había algo distinto en la manera en que la gente recibió aquella conversación. No se trataba de chismes ni de morbo, sino de inspiración. Miles de comentarios en redes repetían una misma idea. Si ellos pudieron transformar su historia, yo también puedo encontrar la paz con la mía. Lucerito, que normalmente era discreta con las redes, escribió en Twitter una frase breve que se volvió viral. El amor de mis padres no terminó, solo cambió de forma. Y eso nos salvó a nosotros, sus hijos. José Manuel, más reservado, compartió en Instagram una foto de su infancia, él, su hermana y sus padres en un picnic, todos riendo. El pie de foto decía simplemente, la familia no siempre se parece a lo que imaginamos, pero sigue siendo familia. Las publicaciones de sus hijos hicieron que la conversación pasara de lo mediático a lo íntimo. Psicólogos, terapeutas de pareja y coaches de vida empezaron a citar el ejemplo de Lucero y Mijares como modelo de lo que llaman separación consciente, una manera de terminar sin destruir, de transformar sin borrar. Mientras tanto, en su casa, Lucero vivía una calma nueva. Esa noche volvió a sacar el cofre de Olinalá y lo dejó en su mesa de noche como si quisiera tenerlo cerca. Cada vez que lo miraba no veía solo un anillo, sino un espejo de su propio camino. Pensó en escribir un libro algún día, no sobre chismes ni escándalos, sino sobre la transformación del amor, sobre cómo un símbolo puede ser puente entre lo que fue y lo que sigue siendo. Mijares, por su parte, recibió llamadas de amigos músicos que lo felicitaron por su sinceridad. Uno de ellos le dijo, «Hermano, todos sabemos cantar sobre el amor eterno. Pero lo que dijiste en la entrevista es más difícil aceptar, que el amor cambia y aún así no pierde valor. Eso es poesía viva». Una noche, mientras afinaba su piano, pensó en componer una canción, inspirada en todo lo vivido. No sería una balada de amor perdido, ni un lamento, sino una melodía luminosa. Un himno a la transformación. Tenía un título en mente. Siempre. En paralelo, las plataformas digitales se inundaban de videos caseros de personas mostrando sus propios símbolos, una carta doblada, un vestido de novia guardado, un ticket de cine amarillento. Cada objeto venía acompañado de una historia y de una reflexión. No me aferro al pasado, lo honro porque me enseñó quién soy hoy. La entrevista, sin proponérselo, se había convertido en un fenómeno cultural. Semanas después, en un evento benéfico, Lucero y Mijares coincidieron nuevamente en el escenario. Cuando la música empezó, el público esperaba un dueto clásico. Pero en lugar de eso, ellos improvisaron unas palabras.
Lucero tomó el micrófono y dijo: «Hoy no vamos a cantar sobre un amor que termina, sino sobre un amor que se transforma». El público aplaudió de pie. Mijares añadió con una sonrisa: «Porque al final lo importante no es el final del cuento, sino la historia que vivimos en el camino». Y juntos, con las luces iluminando sus rostros, comenzaron a cantar. No era un tema nuevo ni un hit del pasado. Era una canción sencilla, casi susurrada, que hablaba de la memoria de los símbolos, de ese siempre que seguía uniendo sus vidas de maneras invisibles. La multitud se levantó. Muchos lloraban, no porque quisieran verlos de nuevo como pareja, sino porque habían comprendido lo esencial que el verdadero triunfo del amor no es durar para siempre en la misma forma, sino trascender incluso después de los cambios. Esa noche, al volver a casa, Lucero escribió en su diario: «El anillo sigue brillando no porque sea de oro, sino porque me recuerda que todo lo vivido fue real. Y lo real, lo auténtico, nunca se pierde». Mijares en su estudio cerró los ojos frente al piano y murmuró para sí mismo: «Siempre es más que una palabra. Es la promesa cumplida de que nuestra historia sigue viva, aunque haya cambiado de forma, cambiado». Y así la historia de Lucero y Mijares dejó de pertenecerles solo a ellos. Se convirtió en una enseñanza compartida, en un espejo donde miles encontraron un reflejo de su propia vida. Porque al final todos guardamos algo, un objeto, un recuerdo. Una canción que nos recuerda que amar en cualquiera de sus formas nunca es en vano.